Que el Señor les bendiga a todos, amados hermanos y amigos. Es un gran privilegio poder reunirnos en esta clase que hacemos del Catecismo Bautista cada día martes. Y ha sido una gran bendición poder recorrer todas estas preguntas, todo este análisis de lo que realmente esto significa. Yo quiero invitarles a que en esta noche nos preparemos una vez más para poder estudiar y meditar sobre estas preguntas claves. Y quiero decirles, el día de hoy vamos a tratar con la persona más importante, vamos a hablar de Dios y vamos a hablar también de la doctrina de la Trinidad. Así que yo quiero invitarles a que puedan acompañarme en oración y podamos empezar así este tiempo de análisis de estas preguntas, y con todo mi corazón anhelo que esto pueda servir para que nuestro corazón no solamente conozca más a Dios en un sentido intelectual, sino que al conocerlo podamos postrarnos delante de Él en adoración. Invitarles a que podamos orar y busquemos al Señor, busquemos su rostro. Señor, gracias por ser bueno, tu misericordia es para siempre. Te alabamos, te exaltamos, proclamamos, Señor, que tú eres Dios y que no hay otro fuera de ti. Señor, en esta noche quiero pedir tu dirección para poder enseñar estas preguntas tan importantes, Señor, de nuestra fe. ¿Quién eres? ¿Cómo existes? Y cómo es esa relación gloriosa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, ilumínanos para tratar un tema tan sublime y al mismo tiempo que nuestro corazón, al ver una grandeza y una majestad tan sublime, podamos quedarnos, humillarnos y adorarte. Te exalto, Señor, y te pido tu dirección y tu ayuda y que nos concedas tener un precioso tiempo de estudio en esta noche. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a compartir el día de hoy las preguntas 8 y 9 del Catecismo Bautista. Solo quiero recordarles a aquellos que hoy quizás nos acompañan por primera vez o aquellos que quizás se están sumando y que esta es una de las primeras clases que están mirando. El Catecismo Bautista, al igual que el catecismo, por decirlo así, digámoslo de esta manera, los catecismos no son algo relacionado con la Iglesia Católica Romana, sino con algo relacionado con un método de enseñanza entre preguntas y respuestas. Antiguamente, y de una manera muy eficaz, se ha utilizado el hecho de que cierto contenido clave para guardarlo en el corazón de aquellos que tienen que aprenderlo, se lo hace a través de preguntas que ayudan a encontrar las conexiones, las respuestas lógicas, de qué manera estas verdades se conectan con otras verdades. Así que el día de hoy quiero que analicemos preguntas 8 y 9 que tienen que ver con Dios. Pero quiero recordarte, hasta la pregunta 6, nosotros miramos el fundamento de este catecismo, el cual consiste en la palabra de Dios y el hecho de que Dios es y se ha revelado a través de su palabra y que Él existe como el único Dios verdadero y todos nosotros debemos adorarlo en eso que Él es. Así que eso es lo que encontramos en las primeras 6 preguntas. Luego en la pregunta 7 que empezamos la semana anterior tiene que ver directamente con ¿quién es Dios? En la pregunta 6, que fue la pregunta final del fundamento, decíamos que la Escritura es suficiente, y la Escritura es suficiente para dos cosas fundamentales, las cuales el catecismo se encarga de abrir en todas las preguntas siguientes. La primera cosa para la cual es suficiente la palabra de Dios es para poder conocer a Dios. Y entonces las preguntas que van desde la pregunta 7 en adelante tienen que ver con ¿quién es Dios? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que Él es en su carácter y en su esencia? Pero luego también habíamos visto en la pregunta 6 el hecho de que la Escritura es suficiente también para decirnos qué es lo que Dios espera de los hombres. Por lo tanto, la segunda parte de este catecismo, después de ver quién es Dios, la pregunta que trata de responder es ¿y qué es lo que Dios espera del hombre? Entonces encontramos nuestros deberes para con Dios resumidos en la bendita ley moral de Dios, amar a Dios con todo el corazón y amar a nuestro prójimo. Y eso lo vamos a mirar algunas semanas más adelante. El día de hoy seguimos preguntándonos ¿quién es Dios? Y la Biblia sigue respondiéndonos ¿quién es Dios? Así que empiezo en esta noche en la pregunta 8, que es la siguiente.
¿hay más de un solo Dios? ¿Hay más de un solo Dios? La respuesta es, no hay más de uno solo, sino que hay uno solo, el cual es el Dios vivo y verdadero. Vuelvo a repetirlo. ¿Hay más de un solo Dios? La respuesta es, no hay más de uno solo, el Dios vivo y verdadero. Y esa respuesta tan sencilla nos lleva a diferentes preguntas que tenemos que hacernos para poder profundizar en esa respuesta. En primer lugar, ¿es Dios el Dios viviente? Porque la respuesta que acabamos de dar es que Él es el Dios vivo y verdadero y que solo hay uno. Pero entonces la pregunta ¿es Dios el Dios viviente? La respuesta es sí. Y en Daniel 6:26, en un contexto muy interesante, se dice que Él es, hablando del Dios de Daniel, Él es el Dios viviente. En comparación con las estatuas, con los ídolos y con los dioses muertos, nuestro Dios es el Dios viviente. Pero hay una siguiente pregunta. ¿Tiene Él vida en sí mismo? Si Él está vivo, ¿cómo es que Él tiene la vida? Y la pregunta que estamos haciendo es, ¿Él tiene vida por sí mismo o quién le da vida a Él? No, la Biblia enseña que nadie le da vida, sino que Él tiene vida de sí mismo. Y lo hemos visto antes, Él es el autoexistente. Nuestro Señor Jesús, en Juan capítulo 5, versículo 26, dijo, el Padre tiene vida en sí mismo. El Padre tiene vida en sí mismo. ¿Da entonces el Padre vida a los demás? Dado que Él es el Dios vivo y dado que Él se da vida, que Él no depende de nadie sino de Él mismo. Pero ¿qué hay de las otras cosas? ¿Dios le da vida a los demás? La respuesta es sí. Y nosotros encontramos eso en 1 Timoteo 6:13, donde Pablo dice que Él da vida a todas las cosas. Dios no recibe vida de nadie, sino que Él existe por sí mismo. Él es el autoexistente, pero al mismo tiempo, todo lo demás, si algo está vivo, recibe vida de Él. Pero por esa razón, ¿deben los hombres vivos buscar al Dios vivo? La respuesta es sí. Si Él es el Dios vivo y nosotros somos criaturas vivas, entonces nosotros debemos buscar a ese Dios que está vivo. Esa es la controversia de cómo puede ser que personas que hemos sido creadas a la imagen de Dios, de un Dios vivo, y por eso tenemos vida, puede ser que estas personas busquen ídolos muertos. Y por eso, pregunta Isaías 8:19, ¿no debe un pueblo consultar a su Dios? ¿Acaso consultará a los muertos por los vivos? Si Él es el Dios vivo, la implicación natural y práctica es que todos los vivos, y hablando de los hombres, tenemos que buscar a ese Dios que está vivo. Déjame hacerte solamente una aplicación práctica en este primer análisis del Dios vivo. El hecho de que nosotros hayamos sido creados a la imagen y semejanza de Dios implica que nosotros reflejamos a Dios. Por eso, ese barro que fue formado por las manos de Dios se convirtió en un espíritu vivo. ¿Por qué? Porque el Dios vivo nos hizo a su imagen. Y como nos hizo a su imagen, nosotros somos réplicas o semejanzas que tienen que tener vida. Por cierto, los hombres reciben vida y no dejan de tenerla nunca más. La aniquilación del alma enseñado por algunas sectas falsas no es una enseñanza conforme a la doctrina de la palabra de Dios, ni tampoco es una doctrina conforme al hecho de que el hombre es imagen de Dios. Si el hombre deja de existir, el hombre deja de reflejar al Dios al cual refleja en su existencia. El hombre siempre vive después de que Dios le da su vida por el hecho de que refleja al Dios vivo. Y eso incluye aún los que mueren eternamente o van a la muerte segunda. No es otra cosa que una vida por la eternidad separados de Dios en una condenación eterna. Sigue siendo vida, pero sigue siendo
vida que no podría llamarse vida en el sentido pleno de la palabra, sino una muerte eterna. Ahora, eso también es la razón por la cual la idolatría es un pecado tan aborrecible ante los ojos de Dios. Cuando nosotros tratamos de reproducir algo y diciendo, esto es Dios, nosotros estamos blasfemando su nombre. Cuando una persona toma un pedazo de madera y talla en él una figura y luego pregona, este es mi Dios, lo que está pregonando es algo contrario a la naturaleza y a la esencia de quién es Dios. Dios es el Dios vivo, por eso no puede ser reproducido o puesto en cosas que no tienen vida. Un ídolo está muerto. Un pedazo de madera no tiene vida. Un pedazo de yeso no tiene vida. Pero Dios está vivo. Y cuando tú representas a Dios a través de algo muerto, estás diciendo que Él no es el Dios vivo. Por esa razón, como nosotros no podemos dar vida en el sentido estricto de la palabra, y como nosotros no podemos generar vida en un sentido de creadores, no hay nada que podamos hacer con nuestras manos que pueda ser un reflejo del Dios vivo. Por eso se nos manda que no hagamos imagen ni de lo que está arriba, ni de lo que está abajo, ni en las aguas debajo de la tierra, porque nada de lo que hagamos puede reflejar al único Dios, que es un Dios vivo. Pero eso me lleva a un segundo grupo de preguntas. No solamente que Él es el Dios vivo, sino también que Él es el Dios verdadero. Y la pregunta es esta: ¿es Dios el Dios verdadero? Sí, sí. Y en 1 de Juan 5:20 dice, este es el verdadero Dios. Por lo tanto, ¿Él es el único Dios verdadero? Ya sé que es un Dios verdadero, pero ¿es el único que es el Dios verdadero? Y la respuesta es sí. Y las palabras muy recordadas de Juan capítulo 17, versículo 3, en donde el Señor en su oración delante del Padre dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero eso nos lleva a una última pregunta con respecto al hecho de que Dios es un Dios verdadero. Entonces, si Él es el único Dios verdadero, ¿todos los demás dioses son dioses falsos? La respuesta es sí. Y en palabras muy fuertes, el profeta Jeremías nos recuerda en Jeremías 10:15, vanidad son, obra ridícula. O los ídolos son cosas vanas, cosas hechas producto de la simpleza o de la necedad. Eso es lo que son los ídolos. Porque si solo hay un Dios verdadero, tener dioses aparte del Dios verdadero es una necedad, porque no existen, porque no son dioses verdaderos. Así que el único Dios verdadero es ese Dios al cual adoramos. Eso me lleva a mi tercer grupo de preguntas. ¿Es a este solo Dios vivo y verdadero al que nosotros servimos? La respuesta es otra vez sí. En Jeremías 10:10 dice, el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. ¿Y es Él solamente uno? ¿Dios es solo uno? La respuesta es sí. Y Deuteronomio 6:4, este texto tan importante en la cultura israelita, tan importante en la revelación bíblica, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno. ¿Asume por lo tanto Dios esta prerrogativa para sí mismo? Es decir, Dios dice de sí mismo que Él es el único Dios y que no hay más fuera de Él. La respuesta es sí. Escucha cómo el Señor dice en Isaías capítulo 44, versículo 8, no hay otro Dios fuera de mí, o roca, o alguna otra roca. El Señor pregunta, ¿hay alguno fuera de mí? Y Él responde, no conozco ninguno. El Señor dice, el Señor afirma que fuera de Él no existe ningún otro Dios. Pero entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta. Dios dice de sí mismo que Él es el único Dios verdadero, pero
¿qué hay de su pueblo? ¿Su pueblo también le atribuye el hecho de que Él es el único Dios verdadero, su verdadero pueblo? Y la respuesta es sí. Pablo dice de manera gloriosa en 1 Corintios 8:6, para nosotros hay un solo Dios. Pero ¿no destruyen entonces la unidad de ese Dios que es uno aquellos que afirman la deidad? Entonces, ¿cómo podríamos entender? Alguien podría decirme, pastor, si decimos que Dios es solo uno y estamos afirmando que Él es uno porque Él dice que es uno, porque su pueblo sostiene que Él es uno, porque Él es el único Dios verdadero. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros decimos que Jesús también es Dios? ¿Estamos rompiendo esta unidad gloriosa del único Dios verdadero? Y la respuesta es un definitivo no, de ninguna manera, porque el Señor mismo dijo, el Padre y yo uno somos. Y está hablando no de que eran una sola persona, sino de que eran un solo Dios. ¿Son muchos a los que se les llama o tienen el nombre de dioses? Sí. Pablo reconoce en 1 Corintios 8:5 que hay muchos dioses y hay muchos señores, que el mundo tiene muchos dioses y muchas cosas a las cuales las llama dioses. Pero, ¿son estos dioses que el mundo llama así dioses? ¿Son dioses por naturaleza? Y la respuesta firme es, no, no lo son. Por eso, dice Pablo, recordando lo que los Gálatas eran, en Gálatas 4:8 dice, cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Los hombres pueden llamar a muchas cosas dioses, pero en su naturaleza ellos no son dioses. Aunque existan muchos que pregonen los nombres de personas y de cosas como dioses, ellos no lo son en realidad porque no lo son por naturaleza. Por lo tanto, aquellos que adoran a estos que no son dioses son culpables del grado más grande de lo que es absurdo. Claro que sí. En el Salmo 115, versículo 8, se dice que aquellos que los hacen se volverán como ellos y también serán como ellos, cosas necias, sin valor, aquellos que ponen su confianza en ellos. Por lo tanto, entonces nosotros hacemos bien al no imitar la idolatría que los hombres tienen por naturaleza y el hecho de que muchas personas llamen dioses a cosas que en realidad no lo son. Así es. Nosotros hacemos muy bien al no imitar su idolatría. Por eso el apóstol Juan nos dice en 1 de Juan 5:21, sí, hijitos, guardaos de los ídolos. Guardarse de los ídolos implica separarnos de todo aquello que no es Dios por naturaleza y que los hombres los atribuyen como dioses. Qué culpables somos y qué culpable es la humanidad de llamar Dios aquello que no es. Dios es el único Dios verdadero, es el único Dios único y vivo. Por lo tanto, nosotros debemos confiar nuestra vida en ese Dios verdadero. Y escucha esto, si uno sabe que Él es el único Dios vivo, entonces nuestra responsabilidad es tener que buscar a ese Dios vivo. Eso me lleva en esta noche a número 9. Hemos terminado la número 8, que era una pregunta sencilla, pero que nos lleva a la reflexión. La pregunta 8 que estudiamos era, ¿hay más de un solo Dios? Y la respuesta fue, no hay más de uno solo, el Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, vamos a la pregunta 9, que hace la siguiente pregunta. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? ¿Cuántas personas hay en la divinidad? La respuesta es, hay 3 personas en la divinidad. Hay 3 personas en la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son un solo Dios, el mismo en esencia, igual en poder y gloria.
Lo vuelvo a repetir. ¿Cuántas personas hay en la divinidad? La respuesta es, hay 3 personas en la divinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son un solo Dios, el mismo en esencia, igual en poder y gloria. Así que vamos a estudiar en el tiempo que nos queda en esta noche lo que tiene que ver con la preciosísima doctrina de la Trinidad. Quiero hacer solamente 2 o 3 comentarios antes de poder introducirnos en estas preguntas que son sumamente útiles. En primer lugar, quiero decirte que la doctrina de la Trinidad es un asunto esencial. Es decir, la fe cristiana por completo está sostenida sobre esta preciosa verdad de que Dios es uno solo, pero al mismo tiempo Dios es 3 personas. Todo lo que creemos, todo lo que sostenemos, nuestra relación con Él, nuestra verdadera complacencia en Él, descansa sobre esta doctrina tan gloriosa. ¿Sabes? No solamente tú y yo sabemos que es una doctrina gloriosa, sino que el enemigo también lo sabe. Y por eso, a través de la historia de la iglesia y también el día de hoy, muy lamentablemente, las personas niegan esta doctrina. En primer lugar, la niegan porque es una doctrina completamente bíblica, ortodoxa y que revela lo que Dios es. Pero en segundo lugar, la niegan por el hecho de que ellos tratan de utilizar su razonamiento para entender quién es Dios. Y ellos dicen, si yo no lo entiendo, entonces eso no es verdad. Ese principio de interpretación es completamente errado y tú y yo tenemos que recordar que nosotros no podemos poner a nuestra mente o nuestro razonamiento como el juez supremo y final de las cosas que son verdad o de aquellas que no lo son. Cuando nos acercamos a un tema tan importante como el hecho de estudiar quién es Dios, tú tienes que recordar algo. Dios no es como nosotros. Nosotros reflejamos a Dios, pero lo reflejamos de una manera limitada porque somos criatura y Él es el creador que es bendito por los siglos. Por lo tanto, al acercarnos a Dios, tenemos que entender la misma lógica que hay en nosotros por causa de ser imagen de Dios, que el infinito no puede ser contenido por lo finito. El que es glorioso no puede ser contenido por seres tan limitados como nosotros. Aquel que ni siquiera los cielos pueden contenerlo, no puede ser expresado adecuadamente ni por el lenguaje, ni puede ser contenido por la mente limitada de los hombres. El juez supremo para entender la bendita Trinidad no es tu mente, no es si tú logras entenderlo. El juez supremo para entender, confesar y creer con todo nuestro corazón en la bendita Trinidad es la revelación de la palabra de Dios. Aun cuando no lo entiendo a la perfección, yo debo adorar a Dios porque eso es verdad, porque Él ha dicho que es verdad. La tercera cosa que quiero decirte es que debido a la importancia de esta doctrina, por cierto, una de las cosas por las cuales tú tienes la autoridad de no llamar hermano a aquel que niegue la Santa Trinidad, porque está negando la doctrina esencial de la fe cristiana. Aquel que niega la Trinidad no adora al mismo Dios que nosotros adoramos. Aquel que niega la Trinidad está negando su cristianismo. Ahora, pero ¿sabes por qué es importante este tema? Porque el día de hoy, a través de las preguntas que haremos, tú puedes aprender a entender, en primer lugar, por lo menos los argumentos que la Biblia te da, sabiendo que no es porque tu mente logre conectarlos apropiadamente, sino porque la Biblia claramente lo enseña. En segundo lugar, al ver estas preguntas, vas a tener la oportunidad de tener en tu mente la claridad para saber cómo poder enseñar, pregonar, defender esta doctrina tan esencial de la fe cristiana. Así que no es nuestra mente, no es si lo podemos entender o no, no es si crees que es verdad porque Dios lo dice. Y como Dios lo dice, nosotros y lo predicamos con todo nuestro corazón. Así que
La primera pregunta que debemos hacernos es esta: ¿hay una pluralidad en la divinidad? La respuesta es sí. Sí, porque Dios dijo, hagamos al hombre. ¿Te acuerdas? Génesis capítulo 1, versículo 26. Dios está hablando, no está hablando con los ángeles, no está meditando en voz alta como algunos dicen. Él está hablando con alguien. Y está hablando con alguien que tiene que ser igual a él, porque el hombre no fue creado a la imagen de Dios y de algo más con lo que Dios hablaba, sino que claramente dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Por lo tanto, si él dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, está hablando con él mismo. Pero tú no puedes hablar contigo mismo en un sentido lógico y en un sentido real, a menos que haya una pluralidad en esa divinidad. Vamos, entonces, ese Dios que habló no era una persona, sino más de una. Pero también podríamos hacernos esta pregunta: ¿consiste la divinidad en 3 personas? Ya sabemos que no es solo uno en personas, es un solo Dios, pero tiene que ser más de una persona porque dice hagamos. Pero al mismo tiempo, ¿cuántos son? ¿Son 3? La respuesta es sí. Sí, porque 1 de Juan 5:7 en la primera parte dice, porque 3 son testimonio en el cielo. El resto de la Biblia se encarga de demostrar y de enseñar a qué 3 se está refiriendo el apóstol Juan en este texto. Muchas personas atacan este texto por una variante textual que los testigos de Jehová han utilizado muchas veces para decir, ese texto fue aumentado por los cristianos. Bueno, quiero decirte una cosa: no necesitamos un texto en duda para poder defender una doctrina tan gloriosa e importante como la Trinidad. Y eso quiero demostrártelo el día de hoy. Hay una siguiente pregunta: ¿es el Padre una persona distinta del Hijo y del Espíritu? ¿Es el Padre diferente al Espíritu y al Hijo? La respuesta es sí. ¿Sabes por qué? Porque el Señor en Juan 10:29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos. Mi Padre que me las dio. Fíjate, el Hijo es Dios, pero al hablar del Padre, habla de otra persona, y sabemos que es otra persona y no el mismo, porque no hay la facultad de que una persona le dé algo a la misma persona. Si se lo dio, si el Padre le dio las ovejas a su Hijo para que Él muriera por ellos, lo cual es el contexto de este texto, evidentemente el Padre debe ser otra persona con sus facultades de persona para poder tomar algo y dárselo a otra persona. Por lo tanto, cuando el Señor dice, mi Padre que me las dio, está asumido como que el Padre y el Hijo son 2 personas distintas. Pero, ¿es el Hijo una persona distinta del Padre y del Espíritu? Y la respuesta es sí. Y escucha este texto maravilloso en los labios, o mejor dicho, en la pluma del rey David, en el Salmo 110, versículo 1. El texto dice, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Dice el Señor a mi Señor. Espérate, otra vez el mismo caso. ¿Cómo puede hablarle una persona, cómo puede hablar consigo misma y cómo puede ser tratado como 2 al mismo tiempo? Evidentemente, la inspiración divina está hablando aquí de 2 personas. El detalle es que Él llama a estas 2 personas Dios. Dijo el Señor, hablando de Dios, a mi Señor, a quien Él también está reconociendo como Dios. Por lo tanto, podríamos decir, dice el Señor, es decir, el Padre, a mi Señor, es decir, el Hijo. Y le dice, siéntate a mi diestra. Otra vez, la misma idea de la necesidad de que tengan que ser personas. ¿Sabes por qué? Porque tú no puedes sentarte al lado de ti mismo. Si tú invitas a alguien a sentarse a tu diestra, es porque es una persona distinta a quien está pidiéndole que se siente. Pero ¿qué hay del Espíritu?
¿Es una persona distinta tanto al Padre como al Hijo? Y la respuesta otra vez es sí. Fíjate cómo el Señor Jesucristo habla en Juan 14:26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Fíjate qué detalles tan importantes hay en este texto. Los detalles que hay son los siguientes. Aquí se mencionan tres personas. El Consolador, el Espíritu Santo, se habla de una. Dice, ¿a quién? No dice lo que, como que fuera una cosa, sino a quién, que es la forma descriptiva de una persona. A quién el Padre enviará en mi nombre. Ese concepto claro es el Espíritu Santo, el Padre enviará en mi nombre. Las tres personas son claramente distinguidas porque es el Espíritu a quien se le llama quien con la descripción de una persona y es enviado. Para poder ser enviado tiene que tener las facultades de una persona. En segundo lugar, el Padre. El Padre tiene la facultad de una persona, enviar. Y en tercer lugar, en mi nombre, evidentemente el Señor Jesús es una persona que está hablando y se está refiriendo a dos personas distintas. ¿Notas? Hay muchísimos enemigos de la fe que tratan de usar textos como el Señor Jesús diciendo mi Padre y yo uno somos para decir, ¿ves? Es la misma persona. No, hay una claridad bien importante. Hay un solo Dios. Esa es la esencia. A eso se refiere Jesús cuando dice el Padre y yo uno somos. Pero hay tres personas a las cuales se refiere el Señor Jesús cuando dice el Consolador, mi Padre lo enviará en mi nombre. Tres personas distintas de quienes claramente se hace en este texto. Pero ya sabemos que son tres personas, sabemos que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero la pregunta es, ¿son lo mismo en esencia, afecto y operación? Es decir, al ser tres personas, ¿no son tres esencias distintas? No, ellos son y tienen la misma esencia. Dice Primera de Juan 5:7, como cierra el texto, estos tres son uno. Y te vuelvo a repetir, la Biblia dice testimonio. Y vamos a seguirlo mirando en esta noche. Entonces, puede decirse con propiedad, doy mis palabras, dado que hay tres personas, podemos decir entonces que no, porque Zacarías dice, el Señor es uno y uno su nombre. El Señor es uno. Y todos los textos que hemos citado que nos demuestran que no hay tres dioses, hay un solo Dios verdadero. Hay uno solo. Pero hay tres personas claramente distinguibles. Ahora, escucha con atención lo que vamos a hacer ahora. Pastor, ¿cómo puedo enseñarle a alguien la doctrina de la Trinidad? ¿Cómo se la puedo enseñar? ¿Cuáles son los argumentos? Bueno, toma nota, porque estos son los argumentos gloriosos que encontramos en la palabra de Dios que demuestran con toda claridad, sin lugar a duda, sin lugar a una ambigüedad, el hecho de que Dios es uno y al mismo tiempo son tres personas distintas. Fíjate, el hecho de que llame tanto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Dios, o se los llame Jehová, a estas tres personas se los llama de la misma manera, eso implica que si solo hay un Dios, pero a los tres se les llama Dios, entonces es Dios y tres personas en ese. Fíjate el detalle. ¿Se le llama Dios al Hijo? La respuesta es sí. Y dice Romanos 5:9, el cual está sobre todas las cosas, hablando de Cristo Jesús, Dios bendito por los siglos. Está hablando del Señor Jesús. Y al hablar de Jesús dice que Él es Señor sobre todo y después lo llama Dios bendito sobre todo. Ahora, también hay muchísimos otros textos que eso hacen. Cuando tú te encuentres con un testigo de Jehová, y quiero ser muy claro,
Porque mis hermanos, la verdad no es algo que nosotros podemos dejarlo de manera ambigua, abierta y simplemente decir no pasa nada. Pasa mucho. Los testigos de Jehová, utilizando su Biblia manipulada por los hombres, han tratado de cambiar estos textos que son una evidencia en el texto original de la palabra de Dios y han tratado de manipular cambiándolo. Sin embargo, con su propia Biblia falsa, es posible mostrarles todas las referencias que el Nuevo Testamento hace cuando habla de Cristo como Dios. ¿Te acuerdas cuando el Señor apareció delante de Tomás, el que no creía, vio sus heridas? Él lo llamó Señor mío y Dios mío. Está hablando del Señor Jesús. Está postrado delante de Él y el nombre que usa para calificarlo es Dios mío. Así que es evidente que al Hijo se le llama Dios. Pero te hago una pregunta. ¿Se le llama Dios al Espíritu Santo? Y la respuesta es sí. Y seguramente tú has escuchado este texto. ¿Por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y luego dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Hay algunas cosas importantísimas que vemos en este texto. Es un texto clásico para probar la deidad del Espíritu Santo. Dice Pedro, hablando con estos hombres que mintieron, este hombre y su esposa, ¿por qué mentiste? ¿Por qué trataste de mentirle al Espíritu Santo? Y luego él profesa todo este juicio sobre ellos y murieron. Y dice, no le has mentido a hombres, sino a Dios. Dice que le mintió al Espíritu Santo y que le mintió a Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es llamado Dios. Pero aquí también tú puedes ver el hecho de que el Espíritu Santo no es una fuerza activa como los testigos de Jehová dicen. Es una gran blasfemia quitarle la personalidad al Espíritu Santo, siendo que la Biblia lo hace y lo demuestra con mucha claridad. Por ejemplo, ¿cómo puedes mentirle a una cosa? ¿Cómo puedes mentirle a una fuerza? No se puede. Le mientes a una persona. Y Ananías y Zafira trataron de mentirle al Espíritu Santo. Solo le puedes mentir a alguien que tiene las facultades de una persona. Pero también la Biblia está llena, sobre todo el Nuevo Testamento, diciendo que se repartieron dones, diciendo que el Espíritu repartió como Él quiso. Solo alguien que puede repartir es una facultad de una persona. Ten mucho cuidado. Hay una distinción bien importante entre llamar al Espíritu Santo una fuerza activa y llamarlo una persona divina. La diferencia es sencilla. Lo uno es una herejía destructora. Lo otro es la doctrina bíblica de la Trinidad. Pero déjame hacer otra pregunta. ¿Se le llama Jehová al Hijo? ¿Se le llama Jehová al Hijo? La respuesta es sí. Y fíjate en Jeremías 23:6, hablando de la profecía de la llegada del Mesías, dice, el Señor nuestra justicia. El Señor nuestra justicia. La palabra Señor que se usa ahí y que es traducida en la Biblia de las Américas como Señor, es la palabra Jehová o el tetragramatón en hebreo que no sabemos cómo se pronuncia. Los testigos o los falsos testigos de Jehová se jactan de decir que solo existe Jehová hablando del Padre y negando cualquier conexión entre Jehová y el Hijo. Sin embargo, Jehová es el Hijo también. Y en este texto, en una profecía, hablando de Jesucristo, se lo llama Jehová. ¿Pero qué hay del Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo también se lo llama Jehová. Fíjate en Isaías 63:10, conectándolo con algunos textos de la Escritura. Dice, tentaron al Señor. Tentaron. Ese texto de tentaron al Señor tiene que ver con lo que ellos hicieron en el desierto. Ellos tentaron al Señor. Y luego, puedes buscarlo después, anótalo ahí. Isaías 63:10 dice que ellos le mintieron al Espíritu de Dios. Dice que tentaron al Señor en el desierto. Y luego dice que con quien estaban en el desierto y a quien ellos provocaron a ira
fue al Espíritu de Dios. Por lo tanto, Jehová, que se usa en este texto, se está aplicando al Espíritu Santo. Pero, ¿se le da ese nombre Jehová o Dios a alguien fuera de Dios? No, no. El Salmo 83, 18 dice, para que sepan que solo tú, que te llamas el Señor, eres el Altísimo sobre toda la tierra. A cualquiera que se lo llame con el nombre Jehová o Señor es Dios. ¿Sabes por qué? Porque nada más ni nadie más tiene ese nombre ni puede tener ese título. Pero si la Biblia, que es la palabra inspirada por Dios, le dio el nombre de Jehová al Hijo, Jehová al Padre, Jehová al Espíritu Santo, y si la palabra inspirada le da el nombre de Dios, Dios al Hijo y Dios al Espíritu Santo, entonces como solo Dios y Jehová es el Señor Altísimo y Todopoderoso, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el Dios Todopoderoso. Pero eso me lleva a un siguiente argumento, no solamente los nombres que se usan, sino que ahora el argumento que vamos a usar tiene que ver con los atributos. Déjame explicártelo antes de hacer las preguntas. Solamente Dios tiene ciertos atributos que son completamente diferenciables del resto de toda la creación. Solo Dios es todopoderoso, solo Dios es eterno, por lo tanto, Dios tiene únicamente esos atributos. Pero cuando a alguien se le dan los atributos que solo le corresponden a Dios, entonces ese alguien es Dios. Nunca se habla de un hombre como todopoderoso, pero se habla de Jesucristo en Apocalipsis como el Todopoderoso. Por lo tanto, ¿por qué sabemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios y tres personas distintas? Porque a cada una de esas tres personas distintas se le dan o se le atribuyen los atributos que son solo de Dios. Fíjate, ¿es el Hijo eterno como el Padre? Sí. El Señor Jesús dijo a los fariseos, ellos no entendieron, pero Él les dijo, antes que Abraham naciera, yo soy. Ellos se burlaron. ¿Qué? Tú no tienes ni 40 años, ¿cómo vas a haber vivido cuando Abraham vivió? Ellos no entendían lo que Él estaba diciendo. Él estaba hablando de su eternidad. Cuando estaba Abraham, antes de que Él fuera, yo ya era. Eso es eternidad. También podemos probarlo en muchos otros textos. Juan capítulo 17, el Señor hablando con su Padre, esa gloria que yo tenía antes de que el mundo fuera hecha. Oh, Él estaba antes de que el mundo fuera hecho, por supuesto, porque Él es eterno, por supuesto, porque el Hijo es Dios. Pero, ¿qué hay del Espíritu Santo? ¿Es el Espíritu Santo eterno? En Hebreos 9:14 se le llama el Espíritu eterno. El Espíritu eterno. Bueno, hablemos de la omnipresencia. ¿Es el Hijo omnipresente? La respuesta es sí, porque el Señor prometió, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, he aquí yo estoy en medio de ellos. ¿Quién puede prometer algo así, sino solamente Dios, que es omnipresente? Pero te hago una pregunta, ¿y qué hay del Espíritu? Él también es omnipresente. ¿Te acuerdas las palabras del Salmo 139? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Y de una manera preciosa, poética, dice, si me fuera arriba y si me fuera abajo, no podría ocultarme. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Es una preciosa manera de describir la omnipresencia del Espíritu de Dios. Pero, ¿qué hay de la omnisciencia? Porque la omnisciencia, yo estoy bien entendido, pastor, que eso es un atributo solo de Dios. Tienes mucha razón. Y la omnisciencia es un atributo del Hijo. Se dice que el Hijo es omnisciente. Por lo tanto, por ejemplo, cuando Pedro, triste porque el Señor le preguntó la tercera vez, Pedro, ¿me amas? ¿Te acuerdas lo que le dijo? Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. ¿Te acuerdas? A veces pasamos por alto esa descripción. Pero Pedro le dijo,
tú sabes todas las cosas. Te pregunto, ¿qué es saber todas las cosas? ¿Hay alguna criatura que sepa todas las cosas? No. El único que sabe todas las cosas es Dios. Y Cristo sabe todas las cosas. ¿Pero qué hay del Espíritu? Bueno, en 1 Corintios 2:10, cuando dice que nadie puede entender a Dios sino el Espíritu de Dios que está en Él, porque Él todo lo escudriña. Él sabe y ha profundizado y tiene todas las profundidades del conocimiento. Él es omnisciente. Pero ¿qué podríamos decir de las obras de la creación? Pastor, mire, está bien, pero le voy a decir una cosa. El creador es Dios. ¿Sí o no que hasta los paganos saben eso? Claro que sí. Hay un creador, ellos lo llaman de alguna manera, pero hay un creador y es claro que la obra de creación, ese atributo poderoso de poder crear todo, y no solo eso, sino haberlo hecho, es algo que solo se le puede atribuir a Dios. Escucha esto. ¿Se le atribuye al Hijo la obra de la creación? La respuesta es sí, no solo en un lugar, en muchos lugares. Uno de esos es Juan capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas hechas por medio de Él. Colosenses capítulo 1, versículo del 3 en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Por medio de Él fueron hechas todas las cosas. Se le está atribuyendo al Hijo una obra que solo la puede hacer Dios. Pero, ¿se le atribuye eso también al Espíritu Santo? Claro que sí. Job 33:4, vemos a este hombre diciendo, el Espíritu de Dios me ha hecho. El Espíritu de Dios me ha hecho. Ahora, ¿es la creación una obra que solamente se le puede atribuir a Dios? Sí, Hebreos 3:4 dice, Dios es el que hace todas las cosas. Por lo tanto, ¿cuál es nuestro segundo argumento? Nuestro argumento es, en primer lugar, fue que quien recibe el título de Dios o de Jehová es solamente el Dios verdadero. Pero tanto el Padre como el Hijo y como el Espíritu Santo reciben los títulos que le pertenecen solo a Dios. Pero, en segundo lugar, obras y atributos que solo le pertenecen a Dios, como la creación, o como la eternidad, o como la omnisciencia, o como la omnipresencia, todos esos atributos que son solo de Dios, se le atribuyen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero hay un tercer argumento importante. Mire este bloque de preguntas. ¿Es el Padre el objeto de la oración? ¿Sabes en qué consiste este argumento? Solamente Dios debe ser adorado. Solamente Dios debe ser venerado, buscado, a quien se le debe invocar. Cuando tú invocas algo, eso es Dios. Lastimosamente, mucha gente invoca dioses falsos. Su dinero, su avaricia. Pero la definición más práctica de lo que es un Dios es aquello en lo cual tú confías, lo cual aquello tú adoras, lo cual aquello tú invocas. Si algo se invoca o si se ora en el nombre de alguien, entonces estás invocando. Si tú adoras a alguien, entonces eso es Dios. Fíjate cómo este argumento tiene que ver con cosas que solo se le deben a Dios, se le han dado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como por ejemplo, invocarlos o como por ejemplo, adorarlos. ¿Es el Padre el objeto de la oración? Dice el Señor en Mateo 6:6, cierra tú la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. ¿Es el Hijo también el objeto de la oración? Sí. ¿Te acuerdas cuando Esteban estaba muriendo? Él dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿A quién le estaba orando? ¿A quién estaba invocando? Al Señor Jesús. Y también el Espíritu Santo es un objeto de oración. ¿Se puede orar o se ha orado a Él?
La respuesta es sí. Y nosotros vemos eso en Apocalipsis 1:3, donde dice: gracia a vosotros y paz de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y aquí el autor Bedom, hace una nota al pie de página que yo la he traducido para ustedes también. Dice, es decir, el único Espíritu Santo y Eterno, quien es llamado así en alusión a las 7 iglesias o para mostrar la variedad o perfección de sus dones y gracias. Aquí se está dando una bendición en la cual cuando uno bendice, invoca el nombre de un Dios. Así lo hacían los paganos, así lo hacemos los creyentes en el Dios verdadero. Cuando tú bendices a alguien, lo bendices en el nombre de Dios. Y aquí Juan está bendiciendo en el nombre del Espíritu Santo. Está invocando el nombre del Espíritu Santo para poder bendecir a las iglesias. Ahora, pero ¿somos bautizados en el nombre de las 3 personas de la Trinidad? Tú sabes la respuesta, sí. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Y es el culto religioso, el hecho de invocar, el hecho de adorar, ¿solamente se le debe dar a Dios? La respuesta es sí. Por eso Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22:9 dicen: adora a Dios. Adora a Dios. Él es el único que debe ser adorado. Él es el único a quien debemos invocar. Él es el único en el cual debemos bautizar en el nombre de Dios. Y cuando se habla de eso, se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero déjame ir a un último argumento que nos presenta este catecismo preciosísimo con respecto a la Trinidad. Escucha esta pregunta. ¿Se derivan las bendiciones divinas de las 3 personas de la divinidad? Cuando nosotros hablamos de las bendiciones, ¿vienen en el nombre de Dios? Muy bien. Pero el nombre de Dios, o lo que se menciona del nombre de Dios, es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjate la famosa oración y uno de los argumentos clarísimos de la Trinidad, aparte de todo lo que hemos dicho. Segunda de Corintios 13:14 es la despedida de esta carta. Pablo dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. ¿De quién vienen esas bendiciones espirituales? De Dios, pastor. Muy bien, solo de Dios. Y vienen en el nombre de esa bendita Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿tiene cada una de estas personas una provisión, tiene cada una de estas personas una providencia distintiva en lo relacionado a la salvación del hombre? Fíjate, si toda bendición espiritual viene de Dios, en primer lugar hemos visto en las bendiciones como la de Pablo, se utiliza el nombre de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero también una de las bendiciones gloriosas es la salvación del hombre. La pregunta es, en la salvación del hombre, Dios es el único que lleva gloria. Amén. Pero en esa bendición que hemos recibido, la bendición la hemos recibido de parte del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La respuesta es sí. Mira este precioso texto, quizás no lo habías notado antes de esta manera, pero mira Efesios 2:18 lo que dice. Por medio de Él, hablando de Cristo, los unos y los otros, tenemos entrada al Padre por un mismo Espíritu. Por medio de Él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. ¿Ves? Si quieres ver esto con más detalle, puedes verlo claramente en la bendita introducción de la carta de Efesios. Pablo presenta lo que algunos le han llamado el monte Everest o el pico más elevado de las bendiciones espirituales. Y tú encuentras eso en Efesios, donde Pablo dice que hay que darle gracias a Dios por las bendiciones que hemos recibido, bendiciones espirituales. Y luego dice que hemos sido escogidos por el Padre en Cristo
que hemos sido redimidos por el Hijo y que hemos sido sellados con el Espíritu de la promesa. La salvación, al igual que la creación, es algo que solo puede ser atribuido a Dios. La creación es atribuida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y la salvación es atribuida a la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Es la unidad en la divinidad un motivo para la unidad entre los santos? La respuesta es sí. Para que todos sean uno, dijo el Señor, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Esto es muy importante, es muy clave de recordar el hecho de que la Trinidad tiene implicaciones prácticas. Y yo quisiera terminar mi clase el día de hoy llevándote algunas implicaciones prácticas. Finalmente, la última pregunta es, ¿debemos retener esta doctrina? Y la respuesta es sí. 2 Timoteo 1:13 dice, retén la forma de las sanas palabras. Creemos firmemente, hermanos amados que me están escuchando y amigos, creemos firmemente que la Trinidad es parte de esa sana doctrina. La Trinidad es parte de lo que un hombre debe creer, enseñar, predicar para poder ser reconocido como un mensajero de la palabra de Dios. Tenemos que reconocer que una iglesia que pregona, predica, sostiene esta Trinidad es el único tipo de iglesia que puede ser reconocido como una iglesia verdadera. Porque el resto están menospreciando la sana doctrina, la cual se nos mandó a defender en nuestro ministerio terrenal. Pero, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de la Trinidad en la vida de nosotros? Fíjate qué interesante la implicación que hace Bedón con respecto al hecho de cómo la Trinidad afecta nuestra comunión como hermanos. El Señor, cuando está en oración sacerdotal, Juan capítulo 17, está hablando con su Padre y le dice, Padre, he cumplido la tarea que me diste, los hombres que me diste los he salvado, ellos están libres del mundo, te pido que los guardes. Pero luego comienza a pedir cosas gloriosas, que te conozcan a ti, y luego dice, y que ellos sean uno como tú y yo somos uno. La imagen de la Trinidad, la forma en la que la Trinidad funciona en esa perfección, debe ser reflejada en nuestra comunión como hermanos. ¿Por qué? Porque nosotros reflejamos a Dios. Y cuando estábamos en el mundo, éramos una imagen caída de quién era Dios. Una imagen que simplemente distorsionada, que no expresa a nuestro Creador. Pero ahora que estamos en esta nueva creación, esa imagen ha sido recuperada y tiene que ser enseñada de tal manera, modelada de tal manera, que toda la humanidad pueda ver quién es Dios. Y quiero recordarte algo. El hombre refleja a Dios cuando el hombre administra apropiadamente su casa o cuando administra correctamente el mundo que Dios le dio para cuidar. La mujer refleja apropiadamente a Dios cuando es la ayuda idónea que debe ser, porque Dios mismo dice que es el ayudador. Pero el hombre también y el creyente refleja a Dios cuando el creyente puede vivir en unidad con otros creyentes, porque Dios no solamente es uno, sino que Dios es una bendita Trinidad. Una Trinidad donde hay armonía, una Trinidad donde hay una perfecta relación de amor, una Trinidad donde no hay pecado, una Trinidad donde hay un amor sincero, profundo, eterno. Y nosotros, por supuesto, en la distancia que ser simples criaturas, debemos aprender a reflejar a nuestro Creador y Salvador. La Trinidad es un recordatorio de que vivir en unidad es parte de lo que nosotros debemos ser como hermanos. Y esto es algo esencial. La Trinidad también nos recuerda, hermanos, en la relación matrimonial, la comunión perfecta que debe haber entre el esposo y la esposa. En la Trinidad vemos una sola esencia, pero vemos tres personas que cohabitan en una perfecta armonía.
No que los tres hagan lo mismo, sin duda los tres son uno, pero los tres tienen rasgos distintivos en su persona. Y los tres han hecho y han revelado obras distintas, por supuesto, en comunión y conectados unos con otros, pero obras distintas. Por ejemplo, en la salvación, la Biblia nos enseña que el Padre fue quien ideó el plan desde antes de la fundación del mundo, entregándole un pueblo en las manos a su Hijo. Un pueblo por el cual su Hijo tendría que venir a morir. En el tiempo indicado, como dice Gálatas capítulo 4, el Señor vino, el Hijo vino, nacido de mujer y nacido bajo la ley, a redimir a su pueblo bendito. Entonces el Padre escoge, el Padre ordena, el Hijo viene en su gestión, muere por su pueblo y el Espíritu Santo aplica esa salvación y lo que el Hijo hizo y lo que Él logró para nosotros, lo aplica en nuestras vidas en el momento glorioso de nuestra salvación. Por lo tanto, son uno, pero son tres. Son uno no significa que hagan lo mismo, aunque tienen la misma esencia y la misma dignidad como Dios. El hecho de tener roles distintos en un matrimonio no demuestra en ningún sentido el hecho de que la mujer o el hombre sea más o menos, sino que tiene que ver con una armonía. La armonía consiste no en que seamos iguales, porque la Trinidad, aunque es uno en esencia, tres personas que son idénticas la una con la otra, son tres personas distintas, con rasgos distintivos. Pero el hecho de que sea una Trinidad así y que sea una armonía perfecta, nos recuerda que los roles distintos no son una falta de armonía o no son el hecho de que uno sea mayor que el otro. Son parte de la armonía que refleja a nuestro Creador, que es uno, pero es tres. Amadas hermanas, ustedes no son menos por ser ayuda idónea. Cuando ustedes hacen bien su trabajo, ustedes están reflejando a su Creador y a su Señor, porque Él ha dicho: yo soy quien te ayuda. El Salmo 121 nos recuerda esas palabras tan gloriosas: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es el ayudador. En Isaías capítulo 41, Él dice: no temas, yo soy el que te ayuda. Yo extiendo mi mano derecha, no temas. Cuando ustedes son la ayuda idónea de sus esposos, reflejan el carácter de ese Dios santísimo que es ayuda. Pero al mismo tiempo los hombres, cuando lideramos en amor, cuando somos cabeza, cuando proveemos y cuidamos a los nuestros, nosotros también estamos enseñando apropiadamente y reflejando apropiadamente a ese Dios que es el soberano sobre la tierra, que gobierna todos sus asuntos con equidad, el Rey de Reyes. Así que, mis hermanos, la Trinidad no es un asunto simplemente filosófico, raro, que no podamos entender. La Trinidad tiene aspectos tan importantes, tan prácticos, y es tan claramente visible en la Biblia, que negar la bendita Trinidad es negar el cristianismo bíblico, es negar la Escritura. La próxima vez que alguien se acerque a decirte que no puede haber una Trinidad, espero que hoy tengas argumentos suficientes, de sobra, no solamente para que los tengas aquí en estas hojas, sino para que puedas profundizar en ellos. Esto es solo una muestra de las tantas evidencias que muestra en esta forma de que nuestro Dios es uno, pero al mismo tiempo es tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A este Dios trino sea la gloria. A este Dios trino adoraremos por toda la eternidad. Gloria al Señor por su palabra y gloria al Señor por nuestra lección el día de hoy. Quiero que sepan que este apunte está disponible para todos los que lo quieran. Solo escriban un mensajito y yo se los envío para que puedan tenerlo en su mano y puedan volver a repasarlo. Y quiero animarles a que no se pierdan nuestras clases de los martes por la noche. A mí son de gran bendición, de gran refrigerio a mi alma.
me recuerdan verdades tan esenciales. La próxima vez que alguien te pregunte, ¿hay más de un solo Dios? Tu respuesta clara debe ser, no hay más de un solo Dios, sino el Dios vivo y verdadero. Pero si alguien te pregunta también, ¿cuántas personas hay en la divinidad? Tu respuesta clara debe ser, hay 3 personas en la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos 3 son un solo Dios, el mismo en esencia, igual en poder, igual en gloria. El Señor sea exaltado a través de la enseñanza fiel de su palabra. Dios nos ayude a mantenernos firmes sin claudicar, soportando y reteniendo esta bendita sana doctrina hasta el último día de nuestras vidas. A Él sea la gloria. Un abrazo grande desde aquí. Que el Señor les bendiga a todos y gracias por acompañarnos en esta clase una vez más. Un abrazo grande para todos mis hermanos.